hoy es los antiguos misterios de la teosofía, porque a veces dicen que la teosofía moderna, pero los conocimientos de la teosofía son tan antiguos como el mundo. Por lo tanto, ya nuestros ancestros y toda antigüedad conocía lo que era la religión hermética, de donde han surgido todas las grandes religiones que existen. Pero no obstante, hay que decir que es extremadamente difícil, sobre todo a mi parecer, explicar la teosofía en nuestro mundo objetivo, porque la teosofía es sabiduría divina, y explicar la sabiduría divina en un mundo objetivo, que es esta sabiduría divina, es un mundo sin formas, es muy difícil explicar las cosas espirituales en un mundo de formas. Las estamos desvirtuando totalmente cuando hablamos de cosas esenciales o espirituales. No obstante, lo intentamos. Hacemos lo que podemos. Intentamos explicar lo que es la teosofía. Eso sí, con grandes carencias, a veces con diagramas, explicaciones, sujetos a nuestra comprensión de lo que consideramos eterno. Porque nadie de los que aquí estamos presentes conocemos lo eterno. Y no obstante, lo eterno lo llevamos dentro escondido. Está más cerca que nuestra propia piel, pero desconocemos lo que es lo eterno. Es intelectualmente incomprensible para describir con palabras lo inimaginable. No podemos llegar a expresar con palabras aquello que no tiene palabras para definirlo. Pero que poco a poco, a mi parecer, la conciencia va despertando y va entrando en terrenos cada vez más profundos, en terrenos en los que la conciencia se desenvuelve admirablemente, pero cuando está sujeta a la mente, y sujeta al cuerpo emocional y sujeta al cuerpo físico, la conciencia está limitada. Y para que la conciencia ande suelta en los terrenos invisibles, tenemos que haber penetrado ya nosotros en ellos. Y este es el trabajo que todo estudiante de teosofía tiene que realizar en un principio, que es llegar a conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero. Jamás si no llegas a profundizar y a conocer lo que estás enterrando, escondiendo en tu interior. Lo que no tiene forma, nos dice la teosofía, no puede ser descrito en palabras, sino tan solo expresado en alegorías, únicamente comprendidas por quienes, pues aquellos que saben abrir su mente a la luz de la verdad. Aquellos que abren la mente a la luz de la verdad, estos pueden entrar en conocimiento de esta esencia de vida teosófica que mora en nuestro interior. Ya decían los antiguos conocimientos de teosofía, nos decían que la verdad os hará libres, que la verdad os hará libres. No hay nada más elevado que la verdad, dice, no hay religión más elevada que la verdad, nos dice la insignia teosófica. Entonces, hay otras que te dicen, sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestros corazones. O sea, la verdad es la base fundamental de todo conocimiento. Porque la verdad es la verdad misma. No se puede interpretar de ninguna otra manera como que la verdad única en sí misma. La verdad también une a los hombres en armonioso conjunto y su falsa interpretación origina discordias y males sin cuento. Cuando las cosas no son interpretadas correctamente, ocurren esos problemas. También se nos dice que más allá de la imaginación humana, en el insondable abismo del espacio inaccesible, está el ser en mayúsculas, el ser Brahman o Dios. Existe por sí mismo, eterno y resplandeciente en su gloria pura, en su más alta gloria. Su centro, se nos dice, es el descanso, la paz,
y felicidad, y yo añado el silencio, cuyo corazón es el invisible fuego y cuyos rayos son la luz y la vida que llenan los ámbitos del universo y penetran también todas las formas que en su influjo viven y crecen. O sea que la esencia pura de lo eterno está en todas las cosas, fluye por todas partes para que el crecimiento y esplendor de la misma dé lugar a una visión clara y profunda de lo que es la vida. Al penetrar esa vida oculta de Brahman, al penetrar en el corazón de los animales, establece la sensación y la conciencia relativa de modo que la forma pueda sentir, pensar, percibir y conocer lo que la rodea, provocando a su vez instintos y emociones en el animal. Al llegar a lo profundo del corazón humano, enciende el fuego divino en cuya lumbre ve el hombre la imagen del refulgente ser o Dios y lo reconoce en sí mismo, porque está más cerca que nuestra propia piel. Cuando el individuo penetra en el tabernáculo de la cueva etérica del corazón, ahí entra en contacto con la realidad del sí mismo, lo que siempre ha sido, es y será, porque es eterno, más allá de toda forma perecedera que pueden ser nuestras vidas personales. Estas quedan totalmente diluidas, porque solamente lo eterno es permanente. Pero el lenguaje humano es incapaz de percibir lo indescriptible, ni hay palabras cuya combinación conceptúe lo que la limitada mente no puede concebir. Nuestra mente es limitada. Hay una parte de la mente que es casi ilimitada, casi. Pero nuestra conciencia hoy por hoy está trabajando con una mente limitada por el momento. En presencia del supremo e inconcebible ideal, el ideal teosófico, la actuación del entendimiento cede su sitio al reconocimiento espiritual. Las cosas secretas son del absoluto. Son secretas porque no están vistas, ni se pueden presentar, ni se pueden dibujar, ni definir. Por lo tanto, las cosas secretas son del absoluto. Es decir, únicamente la sabiduría divina puede conocer lo divino. Únicamente la sabiduría divina puede conocer lo divino. La teosofía es sabiduría divina. Si nosotros profundizamos en la sabiduría divina, automáticamente nos llevará a una comprensión divina. Se despertarán esos estados de conciencia que están latentes pero presentes en el corazón. La inteligencia es una función que además del hombre participan también algunos animales en forma instintiva, claro está. Pero la prerrogativa del hombre espiritual es reconocerse en la íntima conciencia de la verdad e identificarse con Dios. Este es el trabajo más esencial que todo estudiante debemos de hacer. Esa identificación con Dios en nosotros. Aquello que reconocemos que somos nosotros y que esa conciencia de Dios está por encima de nuestra conciencia humana. Cuando hablamos del yo, nos dirigimos a nuestra personalidad, pero el yo no es la personalidad. El yo mayúsculas es el ser que hoy por hoy desconocemos. No nos lo han presentado. No hay la posibilidad de que alguien te presente al yo divino. Hay que decir que algunos de nosotros hemos pedido audiencia para poder entrar en el corazón divino
y poder charlar y hablar con Dios, es decir, con el sí mismo. Hace unos 40 años, creo, aproximadamente, que pedí audiencia. Todavía no me han contestado. Este íntimo reconocimiento de la verdad, en mayúsculas, es la sabiduría divina o teosofía. Es importante la palabra teosofía. Theos, Dios, Sofía, sabiduría. Esta es la razón por la cual le llaman la sabiduría divina, o los hindúes le llaman Brahma Vidya. La eterna y universal fuente de todo cuanto existe está en el mágico poder que alcanza la creación de nuevos mundos. El conocimiento, precisamente, de ese mágico poder es lo que llaman la piedra filosofal, el elixir de vida o panacea universal, y la verdad es que solo el hombre puede hallarlo. No es algo físico a buscar, la piedra filosofal. No es algo físico de hallar, el elixir de vida. Esto es algo que está profundamente enraizado en la conciencia divina del ser. Por eso que solamente el hombre lo puede hallar en su corazón, no el animal, porque el animal se rige por energía, por instintos y también por supervivencia. El hombre en quien no se ha desarrollado, en el que no se ha desarrollado o despertado el divino principio, no es más que un hombre animal, un ser irracional, capaz de poderes mágicos o espirituales. No es capaz de ejercer poderes mágicos o espirituales, porque el hombre que conoce la ciencia positiva, las cosas del mundo, tal y como las podemos entender en su justa medida, carece de vida espiritual y por lo tanto carece de poderes espirituales. No es que existan, que no existan en él, carece del poder de utilizarlos porque no ha despertado la conciencia lo suficientemente profunda para entrar en contacto con la realidad de aquello que él es. El verdadero hombre empieza a existir cuando reconoce la divinidad en su propia naturaleza. Es cuando el hombre empieza a despertar. Cuando él reconoce esa divinidad en sí mismo, como bien dice un filósofo, como consecuencia de la acción de gracia, se regenera el hombre por entero, que no desea lo que antes deseaba. Y es, por decirlo así, un hombre nuevo. También lo dicen los teósofos con otras palabras. También lo dice San Pablo a su manera: siempre hago aquello que no he de hacer y aquello que he de hacer es lo que no hago. O sea, también hace sus reflexiones en este sentido. Y hace una reflexión que parece que no tenga profundidad. Y es un ocultista la que lo hace. Y el filósofo, otro filósofo, añade: Dios está tanto en una astilla de madera, tanto como en el ser humano. Vemos que la divinidad está en todas partes, en todo lugar y en cada ser humano, como dice bien la religión. Con una sola diferencia, por eso: que la astilla no conoce a Dios, mientras que el hombre puede reconocerlo en su propio ser. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de poder llegar a reconocer a Dios en nuestro propio ser, en nuestro interior. Todo en la naturaleza es trino. También las alegorías de los libros sagrados tienen un significado trino, exotérico, esotérico y espiritual. Exotérico, esotérico y espiritual. Por lo general, la mayor parte de los hombres y de la humanidad solo ve el aspecto esotérico de la forma fenoménica externa. Eso sí, estamos enamoradísimos
de las formas externas, más que de la realidad oculta, porque las formas externas, unas son bonitas, otras son agradables de ver, otras no lo son tanto, pero tanto lo agradable como lo desagradable es un punto que el hombre tiene que dilucidar, que es banal, no tiene que entregarse ni a lo bueno, ni a lo agradable, ni a lo desagradable, porque cuando hablamos del desapego, estamos hablando de lo agradable y de lo desagradable, de los dos aspectos, de los dos pares de opuestos de una misma realidad. No solamente de lo malo, sino también de lo bueno. También tenemos que desprendernos de lo bueno, porque lo bueno tiene también una cantidad de apego que nos sujeta a las cosas, porque aquello que llamamos bueno tiene una forma determinada, sea mental, emocional o física. A los que desean aprender se les debe de enseñar. Cuando quiere uno aprender, debe de haber alguien siempre que pueda enseñar. Pero quienes presumen de saber, desmerecen toda enseñanza. Se creen ellos depositarios de la verdad, cuando en realidad son precisamente los últimos en reconocerla. Para entrar en el sendero de la vida eterna, que es lo que todos queremos hacer, es indispensable incorporar en el carácter tres importantes requisitos. Primero, conocer. Dos, osar. Tercero, callar. Conocer, osar y callar. Esto es lo que tiene que hacer el estudiante. Conocer, osar, ser valiente y callar. No decir, estás equivocado, no, esto es así. Y callar. Morderse la lengua. Porque en el silencio hay reflexión. Y soltar la lengua hay discusión. No hay entendimiento. Entonces, conocer, adquirir el conocimiento, ser osado consigo mismo, entrar en lo profundo y callar. Guardar silencio. Conocimiento, que es el conocer, conocimiento es el resultado de percibir y comprender la verdad. Solo la verdad os hará libres. Por lo tanto, hay que ser osado para intentar percibir y comprender la verdad. Solo podemos conocer lo que percibimos, no lo que leemos, no lo que pensamos, lo que percibimos dentro de nuestras propias carnes, aquello que sentimos, que sabemos que esta es la única y real verdad, aquello que percibimos, no bajo un punto de vista, digamos, de, ¿cómo le llaman?, de poder psíquico interior, sino bajo un punto de vista de poder del alma o psíquico superior. Hay dos modalidades de percepción: ver y tocar. Vemos, hay una percepción; tocamos, hay una percepción. Cada una de estas modalidades es falsa por sí sola. Únicamente cuando vemos y tocamos a la vez una cosa, aceptamos su presencia. Cuando vemos y tocamos, entonces aceptamos su presencia. La humanidad ha sentido intuitivamente, a lo largo de miles de años, la presencia de lo desconocido. Quienes sintieron la presencia del Espíritu Universal saben que éste existe. Generaciones tras generaciones han desaparecido después de pasar la vida en inútiles esfuerzos para conocer objetivamente a Dios, cuyo poder sentían en su corazón sin poderlo ver cara a cara. Eso nos pasa a nosotros. Lo sentimos en nuestro corazón y no lo podemos ver cara a cara. Si no tenéis prisa,
llegaréis a estar frente a frente. No digo cara a cara, sino frente a frente. Porque estaréis viéndoos en un mundo sin formas. Cuando estéis delante de vosotros mismos, delante de la presencia. Y la gracia de Dios que está en vuestro interior os penetrará. O nos penetrará. Si pudiéramos ver y tocar las cualidades de una cosa, la comprenderíamos, aunque desconociendo su interno carácter, pero que para conocer su espíritu es indispensable, es necesario penetrar en su propio ser, y solo puede hacerlo precisamente ese espíritu del hombre y no los sentidos del cuerpo. Nosotros tenemos los 5 sentidos del cuerpo en auge, pero los sentidos del cuerpo no pueden penetrar en el corazón del hombre y percibir la realidad de lo oculto. Una vez despertado, pues, la conciencia del principio espiritual del hombre tiene atributos y tiene funciones. Funciones, yo diría, muy superiores a las del hombre externo. Muy superiores a lo que nosotros consideramos lo más elevado. Pues muy superiores a las que el hombre externo pueda él pensar. Percibe, ve y toca las internas cualidades de las cosas no perceptibles por los sentidos externos. O sea, ve y toca las cosas no perceptibles por los sentidos externos. Y sentidos externos jamás podrán tocar la gracia de Dios que mora en mi corazón o en vuestro corazón. Puede identificarse, eso sí, con el objeto observado y participar su conciencia, identificándose con él por cierto tiempo, hasta el punto de compartir sus sentimientos, sensaciones subjetivas. El que ama participa de los goces y penas de su amado y se siente uno con el espíritu de ella o de él, aunque esté separado de la forma, porque el poder del amor alcanza el estado divino, todo lo llena y del corazón sale para penetrar en el corazón, de corazón a corazón. No vemos nosotros las cosas tal como son, las vemos como las podamos imaginar, así las vemos. Quien desee conocer todas las cosas deberá de mirarlas con los ojos de la verdad, en mayúsculas. No debe pensar sugestionado por las apariencias, debe abrir su mente al pensamiento de la sabiduría divina y tenerla presente en todo momento, porque cualquier pensamiento tenga el añadido de la esencia del ser. Cuanto más falsas sean las doctrinas aprendidas en el pasado, tanto más difícil será abrir paso a la verdad, porque la estamos obstaculizando por creencias religiosas del pasado, y tardaremos años en olvidar lo aprendido a costa de trabajo, dinero y tiempo. Por lo tanto, como decía un antiguo teósofo, podéis bucear tranquilamente y con toda serenidad y cuidado dentro de las enseñanzas teosóficas, porque no os van a causar ningún gasto y os va a dar mucho para trabajar. Ya no cuesta ni una sola peseta el conocimiento espiritual. El hombre ilusorio es un compuesto de fuerzas semi-animales, a cuyos caprichos y antojos está sujeto, aunque en su interior arda la chispa divina
que lo capacita para dominarlas. Seguro y estaréis convencidos que cuando estáis sintiendo la llamada, digamos, del deseo, y sabéis que podéis dominar, la chispa divina que mora en vuestro interior os hace fuertes y llegáis a dominar esta sensación de deseo o pasión que intenta llevarnos en su terreno, intenta llevarnos a su terreno, pero que en la mayor parte queda sofocada y desvanecida. No siempre ganamos la partida, ¿no? No siempre salimos airosos y contentos de haber dominado la situación y de no habernos dejado llevar. Porque cuando nos dejamos llevar, pensamos que somos fuertes, porque hemos podido lograrlo. En realidad, somos los más débiles, porque el deseo ha tenido mayor fuerza que el entendimiento del espíritu. El verdadero hombre es inmortal. Por lo tanto, sabemos que ese cuerpo físico no es el verdadero hombre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el cuerpo físico es mortal. Y aquí nos dice que el verdadero hombre es inmortal. El ilusorio, este físico que tenemos, vive unos cuantos años entre las falacias de la vida. El primero, el eterno, es consciente de su inmortalidad, sabe que es eterno, es consciente de su inmortalidad. El segundo se engaña con la esperanza de que el favor de un Dios personal le permita llevar sus errores a la esfera en donde solo domina la verdad. No es a través del deseo que uno puede alcanzar la verdad. Ahora bien, ¿cómo alcanzar el verdadero conocimiento? Sencillamente, por la posesión de la verdad. Solamente por la posesión de la verdad uno puede alcanzar el verdadero conocimiento. Un verdadero conocimiento que está por todas partes, siempre dispuesto a manifestarse en nosotros, con tal que lo estimulemos su manifestación. Y la sabiduría no requiere otro maestro que la misma sabiduría. Entonces, diríamos, elevemos nuestra alma y la sabiduría descenderá para llenar nuestro corazón. Elevemos nuestra alma y la sabiduría que viene de Budi descenderá para llenar nuestro corazón. Y sentiremos la sabiduría aquí, en esa personalidad, porque hemos elevado la conciencia en los planos búdicos. Quien sube a la cima de la montaña no le pide el aire puro, pues el aire puro le rodea por todas partes. Quien sube a la verdad no pide la verdad, sino que la verdad lo rodea por todas partes. El reino de la sabiduría es ilimitado, y a la mente receptiva no le faltará gracia divina que alimente sus santas aspiraciones. El segundo requisito, hemos hablado del conocimiento, y ahora vamos a hablar del segundo requisito, que es querer. El segundo requisito es querer. Lo que sí está claro es que si no queremos recibir la verdad, no la recibiremos. No nos vendrá por arte de gracia. Si no queremos recibir la verdad, no la recibiremos. Si queremos recibir la verdad, la recibiremos. No inmediatamente, sino cumpliendo las disciplinas y condiciones que la teosofía pone a nuestro alcance para que cambiemos la polaridad de nuestros sentidos, hijos del carácter. Por lo tanto, la purificación del carácter. Aman las verdades agradables
y les dan escalofríos las amargas. Nos gustan las alabanzas y la vanidad, y están de acuerdo con la opinión corriente, pero las verdades desconocidas suelen recibirse con asombro, incluso rechazándolas con descreimiento. Porque tenemos la enseñanza que hemos recibido ya desde niños, una enseñanza que manipula el desenvolvimiento de la mente superior en el hombre. Los hombres se asustan de lo que no conocen. Y como no conocen la verdad, temen recibirla. Y si no llevan el respaldo de alguna renombrada autoridad, las disputan por bastardas o malnacidas y se oponen a su propagación, que se ha hecho con las religiones durante muchísimos siglos. ¿Cómo aprenderemos a amar la verdad? ¿Cómo aprenderemos a amar la verdad? Como es natural, aprendiendo a conocerla, como a los seres humanos. ¿Cómo la conoceremos? Aprendiendo a amarla. Es la única manera. El iluso generalmente exige pruebas positivas, pero el sabio no pide otro testimonio de la verdad que su propia revelación. Que la verdad se revele en el corazón. Solamente entonces él entenderá el contenido oculto que la verdad encierra. Y es oculto y encierra la verdad oculta porque no puede ser utilizada por el ser humano que no ha sido realizado. La pura especulación no es conocimiento, pues necesita ir acompañada de la experiencia. Los que dicen anhelan la verdad deben practicarla. Si la verdad no se practica, tampoco queda adherida al corazón, ya que la especulación sin práctica es una quimera que no da ningún tipo de resultado. También en el orden oculto, querer, que es la segunda parte de lo que estamos hablando, equivale a sentir, porque cuando la voluntad se mezcla con la conciencia espiritual, siente y percibe su objeto. Lo siente y lo percibe, porque está mezclado con esa conciencia espiritual. Conocer, querer y actuar son precisamente en último término idénticos, porque solo podemos conocer lo que experimentamos y sentimos. Lo que experimentamos y sentimos, que es realmente lo que estamos haciendo en esta encarnación y en todas las encarnaciones habidas y por haber. Conocemos a través de la experimentación. Tan solo la mente purificada de todo deseo egoísta, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta para nosotros que estamos en el trabajo de intentar transformar la mente, que la mente sea un espejo de esa verdad. Solamente la mente purificada de todo deseo egoísta y movida por la firme determinación de aprender la verdad, está preparada para entrar precisamente en el templo de la sabiduría. Está preparada para entrar en el templo de la sabiduría. ¿Dónde se halla el templo de la sabiduría? Uno puede preguntarse, ¿no? ¿Qué diríais vosotros? ¿Dónde está el templo de la sabiduría? El templo de la sabiduría es el mental superior o cuerpo causal. Ese es el templo de la sabiduría. Nosotros, ahora en la actualidad, nos estamos preparando para entrar en el templo de la sabiduría, que es un paso más allá.
de la mente que poseemos, en la que estamos anclados, porque hemos echado el ancla en la mente concreta. Y si hemos echado el ancla en la mente concreta, la conciencia no puede ascender un paso más allá, atravesar la frontera que existe entre lo material, lo que divide lo material y lo espiritual, y cuando entramos en el causal, estamos en el templo de la sabiduría divina, porque en el cuerpo causal está almacenada todas las cualidades especialmente divinas que hemos ido desarrollando a través de nuestras experiencias de vida en vida. Porque lo divino no muere jamás, pertenece a lo divino, y lo divino es eterno, y las cualidades divinas son eternas para el yo, porque estando en el yo están latentes. ¿Y sabéis por qué venimos aquí? Para activarlo. Y aquí, cuando se activan, se mueven dentro, y entonces lo que estaba latente se hace activo. Y este es el proceso de la reencarnación: hacer activo todo lo que está latente. Y esta es la decisión que hemos tomado al venir a este mundo desde hace ya muchísimos siglos. Hemos de decidirnos, yo diría, estamos decididos a vencernos a nosotros mismos, no por estúpida indiferencia, ni por pesimismo, ni por misantropía, ni por haber trascendido las frivolidades de este mundo y vislumbrado las bellezas del mundo superior o del mundo espiritual. Tengo que decir algo que espere que no os moleste y que no os deis por aludidos, puesto que yo soy el primero en aceptarlo de buen grado. Hemos de vencer nuestra ignorancia, afrontar el ridículo de los necios, las injurias de los fanáticos, la altanería de los presuntuosos, el menosprecio de los pedantes y la envidia de los ruines. Proclamémonos la verdad cuando sea oportuno y no respondamos a las burlas. Y yo ya digo que yo soy el primero en aceptarlo de buen grado, porque aún sabiéndolo, en ocasiones peco de ignorancia, porque cuando pecamos en este sentido somos egoístas, altaneros, etcétera, etcétera, estamos pecando de ignorancia, porque la sabiduría divina no nos habla de egoísmos, nos habla de inegoísmos y de amor, y hacer todo lo que podamos por los demás. Entonces, cuando no lo hacemos, somos egoístas, ahí somos ignorantes de la verdad. Afrontemos la pobreza también, son aspectos diarios en el que uno se puede encontrar con situaciones. Afrontemos la pobreza, el sufrimiento y la soledad, sobreponiéndonos a cuantas calamidades nos asalten, y obremos en todas las circunstancias de acuerdo con nuestro elevado concepto de la verdad. Considero que el patrimonio de la verdad es un concepto muy elevado que todavía no hemos comprendido. Fácil sería todo esto si la voluntad del hombre fuera libre y dueña de sí. Sería fácil. Y no estuviera ligada al deseo, que es lo que hace difícil. Pero la libertad del hombre es relativa, porque aunque tenga albedrío para obrar, siempre le mueve a ello la sabiduría interna. Por lo tanto, es relativa. El deseo no tiene todo el poder. Cuando somos cautivos del deseo, es relativo, porque internamente hay el poder latente de que podemos vencer totalmente el deseo. Pues el que sabe y conoce quiere lo que personalmente
no desea. El que sabe y conoce quiere personalmente lo que no desea. Y rechaza los estímulos de su naturaleza inferior. La acción libera la voluntad y cada acto desinteresado robustece e intensifica. Solo hay una ley divina y una divina voluntad, la voluntad de la sabiduría divina. Quien se sujeta a la ley cumple precisamente con la voluntad de Dios. Y eso, un teósofo avanzado en el camino es lo que siente. El que a ella se opone, a esa voluntad divina, podrá prevalecer transitoriamente por la fuerza de su voluntad personal, pero al fin quedará aplastado por la infinitamente más poderosa voluntad del Logos. Obedece la ley y serás tu propio dueño y señor en todo, no en cualquier cosa, sino en todo. Así que existen 3 métodos para fortalecer la voluntad. La voluntad es indispensable para triunfar. Pues existen 3 métodos para fortalecer la voluntad. El primero, violentar nuestros apetitos y cumplir tareas ingratas y penosas. Esto no lo queremos hacer. Pero yo os aseguro que lo haremos. ¿Cuándo? Cuando estemos preparados para hacerlo. Este método prevaleció en Occidente durante la Edad Media y hoy día aún lo practican en la India los faquires y ascetas de vulgar linaje. Nosotros hemos entendido que el camino es otro y que la voluntad viene y se despierta porque existe una conexión directa entre Atma y el cuerpo físico. Y tenemos el conocimiento de toda la seguridad que la voluntad no es algo que está fuera de nuestro alcance, porque la voluntad es algo que está en nuestras manos. Y diréis, ¿cómo es posible? Yo no tengo la voluntad de hacer ciertas cosas. La voluntad está en tus manos, pero el deseo es más fuerte que la voluntad. Si utilizáramos el discernimiento, porque a los pies del maestro nos dice que lo primero que hay que hacer para practicar el desapego es utilizar el discernimiento. Utilizar el discernimiento quiere decir, eso que siento, ¿es conveniente hacerlo o no hacerlo? Y como internamente estamos algo despiertos, algo de dentro nos dirá, no debo de hacerlo. Este es el discernimiento que viene de Buddhi. No viene del cuerpo, porque el cuerpo sí que lo quiere hacer. Pero si utilizamos el discernimiento, el cuerpo no está discerniendo. Quien está discerniendo es el yo, el cuerpo de Buddhi. Y entonces os dirá, no, eso no debo de hacerlo. Y como la voluntad y el poder está en nuestras manos, porque Atma, ¿sabéis qué es Atma? El principio superior en el hombre. Y Atma es amor, voluntad. Amor y voluntad. Y está entroncado directamente con el cuerpo físico. Por lo tanto, la voluntad de Atma está en nuestras manos. Simplemente tenemos que utilizarla. ¿Y cómo podremos utilizarla convenientemente? Utilizando el discernimiento. Y decir, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Porque el hombre es libre de decidir. Puede decir, pues lo voy a hacer. Pues, vale, échate tierra encima. Y ya sabéis que nadie quiere echarse piedras en su propio tejado, ¿verdad? Pero cuando caemos en la tentación, estamos echando piedras en nuestro propio tejado, sobre de nosotros mismos. Con ese mismo método, las gentes predispuestas
a la hechicería pueden fortalecer su voluntad, porque está en sus manos. Simplemente tiene que utilizarlo suficientemente para dominar a los elementales inferiores e influir telepáticamente en hombres y animales. Esta es la razón conveniente por la cual la voluntad y ciertas condiciones de tipo espiritual están latentes, dormidas en nuestro interior, porque no hemos despertado el suficiente conocimiento, porque estamos orbitando en la ignorancia espiritual y no hemos despertado el suficiente inteligencia espiritual como para poder proceder inteligentemente utilizando unas energías que pertenecen al mundo superior. Esta es la razón por la que nosotros, estando en nosotros, no las podemos utilizar porque todavía están dormidas. Y despertarán cuando realmente habremos tenido experiencias que despierten la cualidad pertinente de algo que hemos de trabajar. Y este algo lo podemos hacer seguramente en un principio dentro de nuestra familia, porque es lo único a través de lo que nos atreveremos a sacrificarnos nosotros por ellos. Nos sacrificamos por la familia, con el tiempo, pues con el vecino, más adelante por el pueblo y más adelante por el mundo, pero hoy por hoy quizás nos sacrificamos por la familia, porque decimos primero yo, siempre yo, primero yo, después yo y siempre yo. Nosotros decimos primero es la familia, y si da lugar, pues también lo disfrutaré yo. Pero uno es feliz cuando se sacrifica por la familia, por los hijos, por los padres, por los hermanos, todos, por el clan familiar. ¿Por qué? Porque el clan familiar nos ha recibido en su seno. ¿No habéis pensado en ello? A pesar que existan diferencias en la familia, el clan familiar nos ha recibido en su seno. Hemos entrado sin pedir permiso en el seno de una familia determinada, porque es la que necesitábamos en aquel momento, etcétera, etcétera. Eso está en la reencarnación y en el karma. Aunque este método fortalezca la voluntad, no desarraiga, sino más bien intensifica el egoísmo, porque podemos utilizar esta voluntad porque viene directamente hacia el cuerpo físico, la podemos utilizar despertando actos ignobles, actos que pueden producir ciertas desgracias a ciertos individuos. Podemos hacerlo, porque lo que hacemos es intensificar ese egoísmo. Debidamente considerado el asunto, las personas entregadas a tales prácticas no combaten sus deseos, puesto que su deseo es lograr poderes personales. Digo poderes personales y no digo poderes espirituales. Y haciendo estas prácticas lo que se logra es poder personal. Por lo tanto, fortalecer el carácter del hombre y cubrirlo con la esencia de egoísmo y de pasión. Por lo tanto, las torturas y maceraciones son el mayor obstáculo para el superior enaltecimiento del alma. El valor estoico siempre ha sido admirado y se basa en la vanidad personal. Ya el indio americano presume de su indiferencia en el dolor físico. El fakir se atormenta por fortalecer su voluntad, pero hay acciones cuyo cumplimiento requiere valor del más alto linaje. Para dominar las emociones es preciso un continuo e ininterrumpido esfuerzo, más fatigoso aún porque depende enteramente de nuestra voluntad sostenerlo o aflojarlo. Y si lo relajamos de modo que se desenfrenen las emociones, entonces caeremos en el deleite sensual.
nos dejamos ir y ahí estamos. Nos ha pillado otra vez. El segundo método se habla de reprimir nuestros pasionales deseos, reprimir nuestros pasionales deseos por temor a las dolorosas consecuencias que quebrantar la ley. Esta es la clase de moral corriente en el mundo, fundado no en el reconocimiento de la verdad, más bien en la cobardía que renuncia a un placer con la idea de disfrutar de otro mayor, pero igualmente egoísta. Porque no se trata de ir a buscar el contacto espiritual bajo un punto de vista egoísta, sino totalmente desinteresado. Que una mano no sepa lo que hace la mano derecha, que no sepa lo que hace la mano izquierda. Que nadie se entere de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos realizando. Hacerlo siempre en el mayor sigilo y en el mayor silencio. Que esto es lo que se espera del recién iniciado. Al recién iniciado de primera iniciación se le despierta internamente el conocimiento de que debe de guardar en sí mismo lo que se llama la ley del sigilo. Se le despierta la ley del sigilo, que no es comunicar nada de lo que experimenta en el nuevo mundo en el que acaba de nacer, porque ha nacido, sí, espiritualmente. Y a ese ya sabéis que le llaman el dos veces nacido, porque ha nacido físicamente y ha nacido espiritualmente. Y ahí se le sellan los labios, porque no puede contar a nadie aquello que ha estado viviendo, porque aquellos no están preparados para poder comprender el significado de esa apertura de corazón y de conciencia que acaba de sucederle a este individuo. Pero no por casualidad, sino por mérito propio. Sacrificar no solo los deseos, también toda nuestra naturaleza inferior en aras de la divina sabiduría, cuyo altar se alza en el templo de nuestro corazón, cuerpo causal, sin cumplir con los deberes de la vida ordinaria. Si nos retiramos al íntimo santuario, quedarán fuera todos los deseos sin poder penetrar en el sagrado recinto. Y esto es consecuencia de una verdad eterna. El sagrado recinto, que es la cueva etérica del corazón, donde existe la morada del alma, que la morada del alma es el cuerpo causal, y ahí no puede penetrar nada que sea nocivo, entonces es completamente comprensible que no puedan entrar deseos, porque yo diría que les está prohibido penetrar en el sagrado recinto. Les está prohibido penetrar en el cuerpo causal. Esta es la razón por la que nosotros, hoy por hoy, todavía no tenemos conciencia causal. Tenemos conciencia mental, pero no conciencia causal. En momentos determinados, cuando nos recogemos, cuando interiorizamos, cuando penetramos en nosotros mismos, estamos utilizando lo que se llama la energía interna. Y esa energía interna nos conduce hacia la profundidad de nuestro corazón. Y para entrar en él, primero hemos de pisar el mundo causal, el cuerpo causal, que es precisamente el sagrado recinto donde uno puede entrar en contacto con lo eterno. No los deseos,
Simplemente el sacrificio de los mismos da lugar a que el individuo tenga entrada en el mundo espiritual. Bien, en blanco. Se necesita extraordinario valor para obrar en toda circunstancia con obediencia a la ley. Hay que estar siempre atentos, hay que estar en el ahora, atentos en aquello que estamos haciendo. Podrá durar mucho la lucha, pero cada éxito que logremos va a robustecer la voluntad. Cada vez la voluntad será más fuerte. Y nosotros tendremos mayor facilidad para poderla utilizar. Cada acto de sumisión a la ley, nosotros hacia la ley, acrecentará su poder hasta que, acabado, digamos, entre comillas, el combate, queden tendidos en el suelo los deseos muertos en el campo de batalla. Los deseos ya no tienen vida, porque nosotros hemos dirigido toda la energía hacia los mundos internos, donde no hay deseos. Solamente hay deseos en los mundos externos. Y si en vez de dirigir la energía interna, dirigimos la energía externa, que la energía siempre es la misma, o la canalizamos hacia afuera o la canalizamos hacia adentro, si la canalizamos hacia afuera, lo que haremos es rebustecer el deseo y la pasión. Pero si esta misma energía que sentimos la canalizamos hacia el interior, vamos a vencer automáticamente el deseo. Y este quedará tendido en el suelo y habremos vencido la batalla. El fuego purifica los metales y el sufrimiento purifica el espíritu. O sea que si sufrís, no paséis pena si sufrís. Decís, estoy purificando el espíritu. Estaréis contentos. Claro, solamente el sufrimiento purifica el espíritu. Al mismo tiempo observamos el grado de purificación que nos permitirá contemplar en su día la hermosura de la verdad eterna. O sea, cada vez las cosas las veremos, yo diría, con una tendencia cada vez más jovial y alegre, porque nos sentiremos cada vez más identificados con el centro de la conciencia real que existe en nosotros. Estamos ahora en el cuarto requisito, que es el fuego purifica los metales. El cuarto requisito hace referencia en el silencio y significa que no debemos consentir que ningún deseo hable en nuestro corazón. Solo la voz de la verdad, que es la única que no tolera rivales. Quien elige la sabiduría por esposa o esposo, quien elige la sabiduría por esposa o esposo espiritual, ha de entregarse a ella o a él en todo corazón y revestirla con la pureza de su afecto y adornarla con el oro de su amor, porque la sabiduría es modesta y no se adorna a sí misma, espera que su amante, la teósofa o teósofo, estudiante, la adorne. Ahí queda. El esposo a la esposa y la esposa al esposo, que cada uno lo adorne. El Bhagavad Gita nos dice: no se compra con dinero ni con promesas su amor, solo se gana con actos de devoción. La ciencia es la doncella de la sabiduría, y el que corteja una será rechazado por la otra. Pero el que sacrifica
todo su ser a la sabiduría, quedará permanentemente unida a ella. Por lo tanto, ya veis que todo depende de uno mismo. No depende de que le enseñen, que le digan, que le ofrezcan. Depende todo de uno mismo, de los méritos que haga él sobre de sí mismo. Esto lo conduce a la cima de la montaña. Y cuando uno está en la cima de la montaña, ve el camino serpenteante que va rodeando hasta alcanzar la cima. Y desde allí lo ve. Pero también descubre otra cosa, que hay otra cima a conquistar, que no había visto cuando estaba abajo de la primera. Cuando estamos abajo de la primera vemos la cima de la montaña, pero no vemos la que hay detrás todavía a conquistar. Hemos de ir conquistando cima tras cima hasta alcanzar la planicie de los mundos eternos. Quien piense de continuo en mí, dice el Bhagavad Gita, sin divertir su mente a ningún otro objeto, se encuentra fácilmente, me halla en todo tiempo, la constante devoción en mí. O sea que si uno está pensando continuo en el sí mismo, esto es el mismo Bhagavad Gita, sin divertir su mente en otras cosas, sin llevar la mente a pasear por ahí fuera, a ningún otro objeto, se me encuentra. Nos encontramos a nosotros mismos. Fácilmente me halla en todo tiempo la constante devoción en mí. Cuando hay una estrechísima devoción en el yo superior, en el sí mismo, automáticamente esta misma devoción hace que nos vayamos acercando cada vez más, atraídos por la fuerza y el poder del Espíritu, que intenta cautivar la atención de lo personal para poderlo purificar. Cuidado, para poderlo purificar, no por otra cosa. Porque purificando lo personal, el yo divino se podrá expresar a través de él. Hoy no se expresa, simplemente se expresa en ciertas ocasiones en que decidimos hacer algo que es conveniente hacer, en el bien de la totalidad. Y ahí desde las profundidades está obrando. No somos conscientes de que Él está obrando, que es el yo. Él es el yo de nosotros. Pensamos que somos nosotros, el ser humano. Pero cuando obramos en esa actitud, aunque seamos ignorantes de que es el yo real en mayúsculas que está obrando, no importa, hagámoslo. Porque solamente haciéndolo tendremos la auténtica respuesta de una experiencia constructiva. Y eso eleva nuestra conciencia hacia los planos internos. Lo hacemos un poquitín más largo hoy que otros días. Tenemos tiempo, son las 6:10. Hay un discípulo que le pregunta a su maestro: ¿cómo alcanzaré la vida superior en que pueda ver y oír al Supremo? El discípulo le pregunta al maestro. El maestro contesta: si por un momento coincides los informa, si por un momento percibes los informa, donde no reside criatura alguna, oirás la voz del Supremo. Y vuelve a preguntar el discípulo: ¿está lejos o cerca? El maestro le contesta: en ti mismo. Y si durante una hora silenciaras tus deseos, oirías las inefables palabras del Supremo. Si tu voluntad y tu yo callan en ti, la percepción de lo eterno se manifestará en ti. Dios oirá y verá y hablará por ti. Tu oído, deseo y vista
te impiden ver y oír al Supremo, porque está buscando al Supremo que se le presente delante de sus ojos, delante de su personalidad. El maestro ahí le dice verdades como templos. Estos consejos son idénticos a los que se dan por la práctica del Raja Yoga, sí como en teosofía. El silencio significa no escuchar dentro del corazón otro lenguaje que el de Brahman o Dios. Es decir, escuchar la voz de la sabiduría divina que habla en el corazón o en vuestro corazón. El silencio, no sé con quién he hablado esta tarde sobre el silencio. Conmigo. El silencio es el regalo más grande que nos podemos ofrecer. Y solamente se logra normalmente a una cierta edad. A la tercera edad, a una cierta edad avanzada, donde realmente uno se escucha a sí mismo, no como personal, sino el mensaje del corazón. Estos consejos son idénticos para la práctica del Raja Yoga, así como en teosofía. Quien aprenda a conocer, querer, osar y callar, eso está en la voz del silencio, querer, osar y callar. Es difícil, ¿eh? Es una trilogía muy difícil. Conocer, querer, osar y callar. Hallará el verdadero sendero de la vida inmortal. Pero los que actúan solo en el mundo sensual o concentren su mente en las afueras del mundo, ni siquiera comprenderán el significado de lo que estoy diciendo. Si estamos conectados con las cosas del mundo, pues todo esto que estamos diciendo aquí, bueno, serán palabras más o menos bonitas, pero bueno, a mí no me interesa. A mí me interesa lo que puedo sacar en limpio del mundo. Este hombre o esta mujer no están preparados todavía pues para percibir el mensaje del corazón. Están preparados para difundir el mensaje de la mente. La mente dirige el mensaje siempre hacia afuera, utilizando los ojos. La mente utiliza el mensaje para ir hacia afuera a través de los ojos y a través de los oídos y las palabras. Y todo eso está en la faz de nuestra cara. Hay los 7 orificios mediante los cuales el alma se conecta con el mundo. 2, 4, 6, 7. Este es más difícil de silenciar. Entonces, a través de estos orificios, el alma se conecta con el mundo. Porque el alma está dentro, en nosotros, no está ahí fuera. Solamente se conecta con el aspecto fuera a través de estos requisitos que acabo de mencionar, a través de los orificios de la cara. También la literatura teosófica da varios consejos respecto a la práctica del silencio y de la meditación. Y en ella principalmente se enseña a concentrar la conciencia en su propio centro. La conciencia en nuestro propio centro, no en un lugar determinado, en nuestro propio centro. Y el centro de la conciencia está ahí. Ahí donde yo tengo ahora la mano, ahí. Pero no está ahí dentro, no, ahí dentro no. Está en la parte etérica. La parte etérica está envolviendo este cuerpo, que se le llama el doble etérico. El doble etérico donde están ubicados los 7 grandes chakras mediante los cuales se van desenvolviendo en los poderes del alma. Pero en la parte etérica, no está en la parte densa, porque la parte densa es más grosera y la etérica es más etéreo. Por lo tanto, está aquí, en el centro del corazón. No sé si habéis visto vosotros en alguna fotografía que enseñan a Jesús con el corazón aquí fuera. Aunque no es un corazón físico como el que dibujan las estampas, que dibujan un corazón físico, no es una bomba, es el núcleo, el centro, la conciencia real del ser, el punto central, es aquí.
Enfoca tus pensamientos en el centro de tu ser y encontrarás un germen que, si lo nutres, le das de comer continuamente de pensamientos puros y santos, crecerán con poder y se extenderá y ramificará por todo tu cuerpo. Tus manos, pies y todo tu cuerpo estarán vivificados y aparecerá un sol en tu corazón cada vez mayor que iluminará tu ser. En esta luz verás el pasado, el presente y el futuro, y con tal ayuda alcanzarás el verdadero conocimiento de ti mismo. No es suficiente cuando cerramos los ojos y entramos en meditación profunda ver algunos que otros colores, porque esto es lo que pasa. Surgen en todas las personas, surgen estos colores. No es ver esto, sino es entrar en conciencia despierta en tu propio centro, el centro de la conciencia del ser, que es el corazón. El hombre es una creación mental que penetra en el océano de mente. Si su alma está en perfecta acuerdo con la verdad, se unirá con ella. Así que quien esté unido a la verdad se reconocerá en el espejo de todas las manifestaciones externas de la verdad. Pensad que el supremo poder mágico de la naturaleza es precisamente la sabiduría que emerge de la trínica unión entre la inteligencia, la voluntad y la ley. Este es el supremo ideal del estudiante de teosofía, así como el mayor poder del alma. Es hablar con palabras de sabiduría, y el mayor poder de la personalidad es concretar estas palabras en acciones. No siempre concretamos en acciones ciertos pensamientos que acuden a nuestra mente. No siempre. La naturaleza es el divino lenguaje en que la mente universal expresa sus ideas. Y será capaz de interpretarlo la mente individual, desarrollada a tal punto de perfección que sirva precisamente de instrumento a la suprema inteligencia. Se me ocurre aquella frase tan hermosa. Dicen que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. No al ser humano, que la naturaleza ofrece a la vida. La vida es sinónimo de espíritu. Por lo tanto, el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza divina ofrece a la vida, para que la vida se experimente a través de esta forma y logre la plena iluminación. Eso es lo que nos da a entender. Entonces ocurrirá que los más profundos misterios de la naturaleza se desvelarán a quien con mente perfecta comprenda su lenguaje. También es muy importante hacer un acercamiento a la naturaleza. Hacer un acercamiento a la naturaleza es entrar en contacto directo con ella y empezar a observar lo que nunca hemos observado en ella. Empezar a descubrir elementos de vida, pequeñas formas de vida que están ahí presentes, y observarlas y decirse a sí mismo: Dios está en esa pequeña y pequeñísima y minúscula forma de vida. Y con qué inteligencia mueven sus piernas, sus antenas, y saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. No sé si habéis observado alguna vez algún nido de hormigas, nido. ¿Cómo se saludan? Unas a otras, porque ya sabéis que unas suben y otras bajan, y se encuentran, se tocan la cabeza, las antenas, se saludan
Y hay un lenguaje inteligente que no podemos comprender, pero hay un lenguaje inteligente entre ellas. Yo a veces digo, ahora le está diciendo esto, ahora le está diciendo, ves de rápido que hay comida, hay mucha cosa que bajar, hay mucho trabajo que hacer. O sea, como si se dijeran estas cosas, ¿no? Y es muy hermoso y bonito verlo, porque no hay fallos aquí, aquí no hay fallos. Y cómo se unen todas para defender lo que es suyo con otro animal. Bueno, hay muchísimas cosas hermosas, como por ejemplo ponerte en contacto. Vas por el monte, oyes un canto, tú reproduces el canto y te contestan. Silbas reproduciendo y voy acompañado, porque cuando empiezo el camino de bajada ya sale uno, parece que me está esperando. Entonces yo les silbo y ellos van cambiando el canto, yo también, como los escucho primero, pues yo los voy silbando y el pájaro va bajando hasta llegar abajo de todo. O sea que los pájaros te van acompañando. Y esto no es una figuración, es un hecho, porque yo me doy cuenta que es el mismo pájaro. Ahora hay otro, ahora hay más de uno. Pero vas silbando, como contestándolos, ¿eh? Y ves realmente que la naturaleza responde a una vibración. Y si yo también doy esta vibración, pues la naturaleza responde a través del pájaro en este sentido. Nos contestamos y nos hablamos. Yo recuerdo que cuando era niño se hacía mucho lo que era ir de caza de pájaros cantores. Pájaros cantores, como puede ser el pinzón, el ruiseñor, el jilguero, el verderón, pero son pájaros de cante, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era repetir el cante que ellos hacían. Y al repetir el cante, ellos te contestaban. No lo hacíamos igual. Pero el pájaro puede pensar, mira, es un aprendiz, ¿no? El pájaro es un aprendiz. Pues vamos a enseñarle. Entonces nos enseñan, ¿no? O sea, son pájaros cantores y no sé por qué lo decía ahora esto. Bueno, pues igual. Ibais a cazarlos. Cuando erais pequeños, que ibais al campo a cazar pájaros, cantores, decías. Sí, bueno, aprendí todos estos cantes de los animales como lo cantan. Ya sabéis, por ejemplo, el ruiseñor no es un pájaro de no es un pájaro de jaula. El ruiseñor tiene unos cantes extraordinarios, los habéis oído. Bien, ahora están cantando, porque vienen a pasar el verano aquí. El ruiseñor es un pajarito pequeñito, color marroncillo y tal. Pero tienen un poder. Yo recuerdo que hace pues unos 40 o 45 años yo iba en el monte y me hacía una cabañita pequeñita y allí me ponía debajo a leer los pies del maestro o la voz del silencio, y vino un día un ruiseñor y se puso en las ramitas de esto que yo tenía para que no me diera el sol, y lo tenía aquí delante y cantaba unos gorgoteos y esto le iba y le subía. Bueno, ya sabéis que el ruiseñor no repite un canto en toda su vida. Es el único pájaro que nunca repite el mismo cante. Así como los otros tienen una relación de cantes que cuando lo terminan vuelven a empezar nuevamente. El ruiseñor no, el ruiseñor siempre da un cante distinto. Pero era una gozada ver esto. Bueno, he dicho esto porque a mí me gusta mucho la naturaleza y bueno, os he querido hacer partícipe de esto. Bueno, el verdadero nombre de una cosa es su carácter, el carácter que caracteriza a esta cosa, la expresión total de sus potencias y atributos, y manifestar la verdad de una cosa por el espiritual poder de la viviente palabra equivale a evocar su existencia, pero esto no se consigue por medio del lenguaje externo, solo se puede lograr por el viviente poder del espíritu. Hay un genuino lenguaje interno con símbolos naturales inteligibles para todos. Este lenguaje interno es el antecedente del lenguaje externo. Su origen es la radiación
de la primera causa, la unidad que entrefunde a todos los hombres. Si la irradiación del rayo supremo existiera en todos los hombres, en su primaria pureza, todos entenderíamos el mismo lenguaje. Todos los teósofos anhelamos poseer un lenguaje universal que exprese la armonía del alma con la naturaleza de todas las cosas. Pero mientras haya distintos caracteres nacionales y discordancia entre nosotros, ello será imposible. Hay una trina expresión de la esencia divina, una palabra física, una mental y otra divina. La primera es el lenguaje de la naturaleza. La segunda, el de la razón. La tercera, el del poder de Dios, que es pensamiento, palabra y acción, o sea, poder creador. Todo cuerpo simboliza un invisible poder. Es en el hombre en quien lacen poderes superiores. Es el más noble símbolo de la naturaleza, la primera y más hermosa letra del alfabeto terrestre. Si fuese fiel a su divina naturaleza, su cuerpo sería luminoso y expresión perfecta de la belleza. Todo pensamiento tiene su expresión, y si no lo sabemos expresar por símbolos, será porque no los conocemos infinitamente. La palabra es fruto del pensamiento, y para que sea perfecta ha de expresarse correctamente, porque si la expresión es falsa, pierde el lenguaje de todo su poder. En el actual estado de la civilización, las palabras sirven generalmente para encubrir el pensamiento. Y para ir terminando, la mentira entraña la pérdida del poder espiritual. Expresar el pensamiento en toda su pureza, eso es magia blanca. Herir artificiosamente la imaginación para forjar engaños es magia negra. Hechicería, dolor y falsedad. El deber de todo teósofo es practicar el mayor bien posible por su perfeccionamiento, y como su verdadera naturaleza es universal e ilimitada, solo le cabe obtener el supremo bien trabajando en el beneficio del mundo entero y no en su propia ilimitada personalidad. Porque todo lo que trabajemos en bien de la personalidad, todo lo perderemos. Hemos venido desnudos solo con nuestro carácter y nos iremos desnudos solo con nuestro carácter. Porque el carácter es lo único que nos llevamos de esta vida. Y cuando venimos, lo único que heredamos de la vida anterior es el carácter. Y el carácter de vida en vida lo vamos mejorando. Y gracias a ello, cada vida es mejor que la anterior. ¿No? Porque algo bueno habéis hecho, ¿no? Pues eso bueno que habéis hecho es lo que heredaréis en la próxima existencia, más lo que heredasteis en la primera. Vosotros y yo. De manera que iremos refinando nuestra naturaleza y la luz de la divina sabiduría iluminará nuestro interior. Pero si vivimos apegados al yo personal, atraeremos precisamente los principios materiales ininteligibles de la naturaleza, y su constitución se irá degradando y será incapaz, o seremos incapaces, de alzarnos a la verdadera luz, porque con imperfecciones nunca alcanzaremos la verdadera luz. Solamente la luz puede entrar en contacto con la luz.
Solo el espíritu puede entrar en contacto con el espíritu. La materia nunca entra en contacto con el espíritu. Por eso que hay una frontera y una división. Lo que es material para el mundo material, lo que es espiritual para el mundo espiritual. El espíritu no desciende a la materia, sino es a través de la vivificación de las formas con las que podemos contemplar, no solamente en la materia, sino en las formas humanas que aquí encontramos. Porque vuestro cuerpo es un aspecto fenoménico de la naturaleza, que Dios ha entrado en él, y es por esta razón que tiene vida. Si la vida de Dios se retira de esta forma, porque después de todo el cuerpo físico es una forma, la más perfecta, dice la naturaleza, pero no deja de ser una forma. Y como que es una forma y tiene principio, tiene fin. Como que nace, muere. Por lo tanto, es como cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Y esto a veces nos molesta que nos digan, es que finalmente tu personalidad es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Bueno, y esto a veces puede doler a las personas, pero es que es normal. ¿Qué es un fenómeno? Algo que aparece y desaparece, algo que nace y que muere, algo que tiene principio y que tiene fin. Esto es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Pero hay una parte en nuestro interior que esto no tiene principio y no tiene fin. No nace ni muere, es eterno. Porque lo eterno no nace ni muere, ni tiene principio ni tiene fin. Y nosotros, el deber nuestro es alcanzar la conciencia real de lo eterno. Y esto lo alcanzaremos en el momento que lleguemos a conocernos a nosotros mismos, y será respaldado por una augusta ceremonia de la primera gran iniciación. Y la primera gran iniciación es cuando se reciben ciertos secretos. Y ciertas recomendaciones. Una de ellas, lo que antes hemos dicho. El sigilo que sella los labios. En esto Pitágoras lo enseñaba a sus discípulos. A sus discípulos se les exigía 7 años de silencio. Pero no de silencio verbal, silencio mental, emocional y físico. Porque el silencio no son ruidos. El silencio está ahí. El ruido está aquí en la mente. Y silenciar la mente no es fácil. Silenciar la mente, intentadlo. Si lo intentáis, estáis muy avanzados en el camino. Si sabéis silenciar la mente. Silenciar quiere decir que no hay parloteo, que no habla la mente. Porque antes de verbalizar, todo está aquí, en la mente. Y la mente nunca está quieta. Pero si podemos lograr que la mente hable del verbo espiritual, de la visión espiritual, entonces, estando aún aquí, nos entenderemos. Porque la mente, si la dirigís hacia arriba y pensáis espiritualmente, estáis experimentando en los pensamientos espirituales que estáis lanzando. No sé si me explico bien. Muy bien. Si pensáis espiritualmente y estáis atentos a este pensar espiritual, el yo está presente y toda nuestra naturaleza también está presente. Uno desde arriba y el otro desde abajo. Pero los dos estamos en la misma idea. Por eso hay el ideal. El ideal nos eleva. El ideal teosófico nos eleva por encima de lo corriente. Y por lo tanto quiere decir que estamos a un paso de alcanzar el templo de la sabiduría divina. El templo que es el mundo causal. Y para terminar, cuando en el corazón presentamos el divino lenguaje, cuando el Dios superior gobierne en nuestro interior, cuando hayamos atravesado el agua y fuego, y espíritu sea vida de nuestra sangre, podremos decir: soy, voy y permanezco. Soy, voy al interior y permanezco. Soy, voy y permanezco en mi interior. Esto es lo que decía
Santa Teresa, que yo la nombro mucho en este sentido porque ella expresa con sus palabras este sentido. Limpia mi casa era el cuerpo físico, porque ella vive en esta casa. Esto es una casa, la casa del cuerpo físico. Limpia mi casa, voy a reunirme con quien bien me sé. Quien bien me sé es el yo superior. Voy a reunirme con quien bien me sé. Y cuando hablo con Dios, me doy cuenta que soy yo quien está hablando. Ella se siente plenamente identificada en la palabra de lo eterno de Dios que mora en el corazón. O sea que todo lo demás desaparece y entonces ella se siente ser lo que siempre ha sido y que siempre será, espíritu puro. Pues muchas gracias.